Los animales, a menudo, desarrollan vínculos increíblemente únicos con los humanos, y esta historia no es la excepción. Durante un funeral, ocurrió un incidente inesperado que involucró a un caballo enfurecido y un ataúd abierto. Lo que sucedió después fue algo asombroso. Sofía creció en una granja pintoresca, conocida en la región por su impecable entrenamiento de caballos. La finca no solo era famosa por su belleza, con verdes colinas y cielos abiertos, sino por atraer a numerosos clientes adinerados que confiaban en la experiencia de la familia de Sofía para entrenar a sus valiosos caballos. Desde temprana edad, Sofía mostró una habilidad innata para conectar con los caballos de una manera que pocos comprendían. A menudo, cuando un caballo se mostraba nervioso o reacio a obedecer, bastaba la presencia de Sofía para que se calmara. Tenía una energía tranquila pero firme que lograba tranquilizar incluso a los caballos más difíciles. Mientras los otros entrenadores usaban tácticas convencionales de refuerzo, Sofía parecía hablarles en un lenguaje propio, un lenguaje basado en la confianza mutua y el respeto silencioso. Su habilidad natural fue notada por su padre, quien comenzó a fomentar su don cuidadosamente, permitiéndole asumir un rol cada vez más destacado en la granja. Entre los muchos clientes que visitaban la finca, había una familia en particular que destacaba por su riqueza y actitud elitista. Esta familia, dueña de algunos de los caballos más costosos, traía sus animales con regularidad para recibir el entrenamiento exclusivo que ofrecía la granja. El hijo de esta familia, Arnold, era algo mayor que Sofía. Desde joven, Arnold había sido conocido no solo por su arrogancia, sino por su crueldad hacia los animales. Mientras que la familia de Sofía veía a cada caballo como un ser digno de respeto, los padres de Arnold los consideraban simplemente como bienes valiosos, una inversión para las carreras. Para Arnold, eran herramientas que podía manejar a su antojo. Su desprecio por los animales no tenía límites, y su comportamiento hacia el personal de la granja no era mejor. En una ocasión particularmente tensa, Arnold llegó a gritarle al padre de Sofía frente a todos, algo que nadie se atrevía a hacer. Pero esa vez, Sofía, con solo 13 años, dio un paso adelante y lo confrontó, mirándolo directamente a los ojos. Fue un momento que nadie esperaba, una joven retando a alguien tan poderoso. Arnold, sorprendido por su valentía, se quedó sin palabras. Lo que siguió fue aún más inusual. En lugar de desquitarse o hacer una escena, Arnold se disculpó. Fue la primera vez que alguien lo había desafiado y, de alguna manera, aquello despertó en él una especie de respeto hacia Sofía. Aunque no cambió por completo, comenzó a ser más cauteloso en su presencia, escondiendo su lado más cruel. A pesar de este breve destello de respeto, la familia de Arnold hizo poco para corregir su comportamiento. Para ellos, la riqueza lo era todo, y creían que su estatus social los colocaba por encima de los demás. Esta actitud inculcó en Arnold una creencia peligrosa, que el dinero podía comprarlo todo, incluso el afecto y la lealtad de las personas. Mientras tanto, Sofía creció con valores completamente opuestos. Para su familia, cada caballo que entrenaban era único y merecía ser tratado con el mayor cuidado y respeto. Era un contraste profundo, que marcaría el destino de ambos jóvenes. Uno de los caballos que llegó a la granja robó completamente el corazón de Sofía. Un hermoso potro al que llamaron Star. Star nació en la finca, pero fue vendido al padre de Arnold para que lo entrenaran como un caballo de carreras. Aunque era parte de los negocios de su padre, Sofía desarrolló un vínculo inquebrantable con el joven caballo desde el día en que nació. Mientras los otros lo veían solo como un futuro campeón, para Sofía, Star era especial. Compartían una conexión que iba más allá de las palabras, una que se basaba en la confianza y el cariño mutuo. Desde el principio, Star mostró ser un caballo con una energía vibrante, pero también con un espíritu indomable. A pesar de que fue criado para las carreras, había algo más profundo en el que Sofía entendía a la perfección. Star no era solo un caballo destinado a competir, era una criatura noble con una inteligencia y sensibilidad especiales. A menudo, en las tardes de verano,
Sofía se escapaba al establo solo para estar a su lado, acariciando su suave pelaje y susurrándole al oído. Nadie sabía de esos momentos privados entre ellos, pero eran momentos en los que Sofía sentía una paz profunda, una que sabía que nunca podría compartir con nadie más. Star también lo sentía. Cada vez que la veía acercarse, relinchaba suavemente y la seguía con los ojos, como si la reconociera como su amiga más cercana en un mundo donde casi todos los demás lo veían solo como una pieza más en un juego de apuestas. Desafortunadamente, Star, el caballo que tanto significaba para Sofía, sufrió una grave lesión en una de sus patas durante una carrera. La lesión fue lo suficientemente grave como para que Arnold y su padre decidieran devolver a Star a la granja, con la esperanza de que pudiera recuperarse y volver a competir. Sin embargo, tras una exhaustiva evaluación por parte del padre de Sofía, la devastadora noticia llegó: aunque Star podría recuperarse, nunca volvería a correr. La lesión había puesto fin a su carrera como caballo de carreras. El padre de Arnold, un hombre insensible y enfocado únicamente en los beneficios económicos, no vio ningún valor en mantener a Star si no podía competir. En su mente, un caballo que no corría era solo una carga. Enfurecido por la pérdida de un activo valioso, insistió en que Star fuera sacrificado de inmediato. Para él, el valor de un caballo se reducía a su capacidad para ganar carreras, y si no podía cumplir ese propósito, no había razón para mantenerlo con vida. Sofía, con lágrimas en los ojos, suplicó por la vida de Star. A pesar de su juventud, tenía un profundo sentido de responsabilidad hacia los animales que cuidaba, y Star no era la excepción. Para ella, Star no era solo un caballo de carreras, sino una criatura noble que aún tenía mucho que ofrecer, incluso con su lesión. Sabía que la vida de Star no debía terminar solo porque ya no podía correr. La angustia de Sofía subrayaba el fuerte vínculo que había desarrollado con Star a lo largo de los años. Desde que era un potro, había sentido una conexión especial con él, y esa relación había crecido y se había fortalecido con el tiempo. Sabía que, aunque Star ya no pudiera competir, aún tenía una vida plena por delante, una vida en la que podría seguir siendo un compañero leal y disfrutar de la tranquilidad de la granja. Arnold, aunque reacio, observó la pasión con la que Sofía defendía a Star. Incluso con su habitual frialdad, no pudo evitar sentirse conmovido por su ferviente defensa del caballo. Aunque su padre no mostraba ninguna compasión, Arnold comenzó a cuestionarse si realmente sacrificar a Star era lo correcto. Después de todo, había crecido viendo cómo Sofía cuidaba y amaba a cada uno de los caballos en la granja, y eso despertaba en él un sentido de responsabilidad que nunca había sentido antes. Sofía fue más allá y habló directamente con su propio padre, rogándole que hiciera algo para salvar la vida de Star. Como su única hija, a su padre le resultó difícil negarse ante su apasionada súplica. Aunque sabía que enfrentarse al padre de Arnold no sería fácil, decidió apoyarla en su petición. Al regresar a donde estaban Arnold y su padre, el padre de Sofía anunció que, si bien Star ya no sería útil en las carreras, no merecía ser sacrificado. Y entonces, el padre de Arnold, quizá influido por la presión del momento o simplemente deseando deshacerse del problema, le cedió el caballo a Sofía. Este gesto fue el regalo más grande que Sofía jamás había recibido. Star ahora era oficialmente suyo. Aunque la familia de Arnold lo había visto solo como una pérdida, para Sofía, Star era mucho más que un caballo de carreras. A pesar de su agradecimiento, Sofía también sentía compasión por Arnold. Aunque era arrogante y distante, ella entendía que parte de su carácter se debía a la falta de afecto verdadero en su vida. Criado en la opulencia, Arnold carecía de verdaderas amistades y, sobre todo, del calor emocional que Sofía tenía en abundancia en su propia familia. Con el tiempo, Star se convirtió en el compañero más querido de Sofía. Aunque continuaba entrenando otros caballos en la granja, Star ocupaba un lugar especial en su corazón. Su conexión con él era única, y cada día que pasaba junto a él se sentía agradecida por haber luchado por su vida. Sin embargo, Arnold el niño, ahora un joven adulto,
continuaba visitando la granja. Había comprado un terreno cercano y, a menudo, traía regalos costosos para Sofía en un intento de ganarse su favor. Pero Sofía siempre rechazaba los regalos con amabilidad. A medida que pasaba el tiempo, quedó claro que Arnold no solo quería ser su amigo, buscaba algo más. Pero Sofía, con su carácter firme y directo, dejó claro que solo lo veía como un amigo. Para Arnold, acostumbrado a obtener lo que quería, este rechazo era nuevo y frustrante. No estaba acostumbrado a que alguien lo rechazara, y esa sensación de impotencia lo irritaba profundamente. Su frustración creció aún más cuando notó que Star, el caballo, no lo toleraba. Cada vez que intentaba acercarse a él, el caballo lo miraba con desdén o intentaba morderlo. Era como si Star supiera lo que Arnold había pensado hacerle en el pasado. La tensión entre Arnold y Sofía alcanzó su punto máximo un día cuando otro caballo en la granja tuvo complicaciones durante el parto. Sofía, normalmente capaz de manejar estas situaciones, se encontró en una emergencia que superaba sus capacidades. Rápidamente envió a un peón a buscar al veterinario. Cuando el veterinario habitual no estaba disponible, un joven llamado Eric, un asociado nuevo, acudió para asistir. Eric, con una calma y empatía que impresionaron a Sofía, ayudó a traer al mundo un potro sano. Mientras trabajaban juntos, Sofía no pudo evitar notar la amabilidad de Eric, la forma en que trataba a los caballos con el mismo respeto que ella lo hacía. Cuando la situación se resolvió, Eric la invitó a salir, y Sofía, sorprendida por su calidez y sincera compasión, aceptó sin dudarlo. Mientras tanto, Arnold, al enterarse de que Sofía había empezado a verse con Eric, fue consumido por los celos. No podía entender cómo, después de todos los años que había intentado acercarse a ella, Sofía había elegido a otro. Arnold, desesperado por saber más, decidió seguirla en secreto al pueblo, donde finalmente la vio entrar a un restaurante con Eric. Desde el otro lado de la calle, observó cómo reían y conversaban, con una alegría que nunca había visto en Sofía antes. Obsesión y el plan de Arnold. La obsesión de Arnold por Sofía había alcanzado un nivel preocupante. Incapaz de aceptar su rechazo, su comportamiento escaló alarmantemente. Incluso llegó al extremo de contratar a alguien para seguir a Sofía y a Eric, desesperado por obtener información sobre su relación. Varias veces intentó intimidar e incluso sobornar a Eric para que se fuera de la ciudad, pero cada intento fue en vano. Eric, íntegro y fiel, no cedió a las amenazas y le contó todo a Sofía. Esta revelación llevó a Sofía a enfrentar a Arnold de manera directa. En una confrontación tensa, le exigió que se mantuviera alejado de ella. Sofía, quien había sido compasiva con Arnold en el pasado, ahora lo veía bajo una luz diferente, entendiendo que su comportamiento era más peligroso de lo que jamás imaginó. El plan del picnic. Arnold, sintiendo que estaba perdiendo el control, decidió tomar un camino más siniestro. Sabía que Sofía trabajaba hasta tarde en el granero, por lo que planeó acercarse con una disculpa aparentemente sincera y una invitación a un picnic como gesto de paz. Con lágrimas en los ojos, le aseguró que solo deseaba enmendar su comportamiento, y Sofía, siempre bondadosa y queriendo creer en lo mejor de las personas, aceptó. Mientras comían bajo la tenue luz de la luna, algo extraño comenzó a sucederle a Sofía. De repente, todo a su alrededor se volvió borroso, su cuerpo se sentía pesado, y en cuestión de minutos, cayó inconsciente. Lo último que escuchó fueron las palabras frías y amenazantes de Arnold: «Nadie puede rechazarme». El funeral y el escape de Star. Al día siguiente, el cuerpo aparentemente sin vida de Sofía fue encontrado en el granero por su familia. No tenía pulso, y la tristeza se apoderó de todos. Prepararon su cuerpo para el funeral, que se celebraría en la capilla de la granja familiar, con la intención de enterrarla al atardecer, siguiendo la tradición de la familia. Mientras tanto, Star, el caballo que siempre había tenido una conexión especial con Sofía, parecía saber que algo estaba terriblemente mal. Los trabajadores de la granja intentaban calmarlo,
pero el caballo se agitaba con una fuerza inusual, golpeando su establo con furia. Nadie podía acercarse a él. El día del funeral, en un giro inesperado, Star logró escapar de su encierro. Corrió desesperadamente hacia la capilla, empujando las puertas y causando caos entre los asistentes. Con una fuerza asombrosa, pateó el ataúd, lo que provocó que la tapa se abriera. El despertar milagroso. Para asombro de todos, Sofía comenzó a moverse dentro del ataúd. La droga que Arnold le había administrado, destinada a simular la muerte al ralentizar drásticamente su ritmo cardíaco y relajar sus músculos, estaba comenzando a disiparse. Sus ojos se abrieron lentamente, y con una respiración profunda, recobró el conocimiento. La capilla, que momentos antes estaba llena de tristeza y dolor, se convirtió en un hervidero de asombro y alivio. Arnold, quien había planeado secuestrar a Sofía antes de su entierro, nunca imaginó que su plan sería frustrado de una manera tan increíble. Mientras los presentes trataban de asimilar lo que estaba sucediendo, Arnold intentó huir del lugar. Sin embargo, Star, el caballo que siempre había estado al lado de Sofía, no estaba dispuesto a permitirlo. La justicia de Star. El caballo, mostrando una inteligencia y lealtad casi humana, persiguió a Arnold con una velocidad sorprendente. En un impulso final, Star lo derribó al suelo y se quedó sobre él, asegurándose de que no pudiera escapar. Arnold, atrapado bajo el peso de su propia obsesión y de un destino que él mismo había sellado, no tuvo más opción que enfrentar las consecuencias de sus actos. El giro final. La policía llegó rápidamente, alertada por los eventos inusuales en la capilla. Arnold fue arrestado, y esta vez, ni el poder ni la riqueza de su familia pudieron salvarlo. El plan malvado que había urdido para secuestrar a Sofía había sido desbaratado por un caballo cuya lealtad y sentido de justicia eran inquebrantables. En un giro irónico del destino, la misma capilla que había sido preparada para el funeral de Sofía se transformó en el escenario de una celebración de vida y amor. Eric, profundamente conmovido por los eventos, no pudo esperar más y, en un acto de amor espontáneo, le propuso matrimonio a Sofía. Ella aceptó con lágrimas en los ojos, sabiendo que había sido salvada no solo por el amor humano, sino también por la lealtad incondicional de su querido caballo. Un final inolvidable. Sofía montó a Star hasta su boda, cabalgando hacia el altar con su salvador y mejor amigo. Toda la comunidad se reunió para celebrar no solo la unión de Sofía y Eric, sino también el milagro de su resurrección y la valentía de Star. Fue un testimonio de la resiliencia, el amor verdadero y el profundo vínculo que puede existir entre humanos y animales. A pesar de parecer una tarea sencilla, Arlo, quien había sido criado en la ciudad tras el divorcio de sus padres cuando tenía apenas 5 años, no sabía absolutamente nada sobre la vida en una granja. De pie junto a la cama de hospital de su padre, viendo a aquel hombre que siempre había considerado indestructible ahora tan vulnerable, Arlo sintió que le era imposible decir que no. El hombre que le había enseñado el valor de la perseverancia y la fortaleza ahora dependía completamente de él. Esa misma noche, su padre falleció, dejando a Arlo no solo con un profundo dolor, sino también con una carga emocional abrumadora. Se encontraba perdido, sumergido en una ola de choque, duelo y la responsabilidad inesperada de asumir la granja familiar. En las semanas que siguieron, Arlo tuvo que lidiar no solo con su dolor personal, sino también con las actitudes frías y los murmullos de la gente del pueblo. Muchos de ellos habían querido mucho a su padre, y algunos creían que Arlo lo había descuidado en su momento de necesidad, ya que había pasado la mayor parte de su vida alejado de la comunidad. Para complicar aún más las cosas, durante una reunión con el abogado de la familia, Arlo descubrió que no solo había heredado la granja, sino también las enormes deudas médicas acumuladas por los largos meses de enfermedad de su padre. El peso de esta nueva y compleja realidad lo dejó aturdido, pero no dispuesto a rendirse. Recordando una promesa que le había hecho a su padre en sus últimos momentos, Arlo se comprometió a hacer todo lo posible para mantener la granja, aunque eso significara sacrificar todo lo que había construido en la ciudad.
la presión financiera era inmensa. Su padre, antes de su fallecimiento, había tenido que vender varios animales para cubrir algunas deudas, lo que dejó a la granja en una posición aún más precaria. Un consejo de un viejo amigo de la familia, quien sugería plantar avena como una estrategia económica para alimentar al ganado, le ofreció a Arlo un rayo de esperanza. A pesar de las dudas iniciales, decidió seguir este consejo con la esperanza de encontrar una solución sostenible para la granja. De regreso a la casa que una vez fue el hogar de su infancia, Arlo no pudo evitar sentirse abrumado por el deterioro de la propiedad. Su padre, debilitado por la enfermedad, no había podido mantener la granja, y ahora ésta requería de un sinfín de reparaciones, cercas caídas, techos con goteras y potreros vacíos. El estado de la casa era un recordatorio constante de la larga lucha que su padre había enfrentado en silencio. Arlo decidió vender su apartamento en la ciudad, utilizando los fondos para cubrir las deudas y financiar la renovación de la granja. Fue una decisión difícil, pero también liberadora, ya que le permitió enfocarse plenamente en su nueva vida rural. Los días pasaban en una rutina agotadora, pero Arlo trabajaba incansablemente, decidido a honrar la memoria de su padre. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Buscando orientación, se acercó a un vecino, un anciano granjero que había conocido a su padre desde que era joven. Inicialmente, el vecino fue frío, pero al comprender que Arlo no estaba al tanto de la gravedad de la enfermedad de su padre, comenzó a mostrarle más simpatía y le ofreció ser su mentor en los misterios de la agricultura. Fue bajo el consejo de este vecino que Arlo decidió asistir a un mercado agrícola en una granja vecina el siguiente fin de semana. Allí, esperaba encontrar avena a un buen precio, junto con equipo agrícola usado y tal vez algunos animales adicionales para empezar a reconstruir el ganado. Aunque todavía se sentía fuera de lugar entre la gente del pueblo, que en su mayoría lo recordaba como un extraño, Arlo se sintió reconfortado al ver que algunas caras le sonreían, ofreciéndole una oportunidad para reconstruir relaciones rotas. En el bullicioso mercado, la escena era un torbellino de actividad, vendedores pregonando sus productos, animales siendo subastados, y las conversaciones animadas llenando el aire. Arlo, aún sintiéndose nervioso, compró rápidamente algunas bolsas de avena antes de que se agotaran. Sin embargo, mientras exploraba los otros puestos, una conmoción repentina sacudió el lugar. Un caballo, visiblemente asustado, había escapado de su corral y corría desbocado por el mercado, con el pánico reflejado en sus ojos. La multitud se dispersó en todas direcciones, tratando de evitar al animal enloquecido. Fue entonces cuando Arlo, al observar la escena, notó que un niño pequeño se encontraba directamente en el camino del caballo. Sin dudarlo, corrió hacia él, logrando salvar al niño en el último segundo. Con una mano sostuvo al pequeño y con la otra, de manera casi instintiva, tomó las riendas del caballo. El animal, llamado Sander, estaba visiblemente agitado, pateando y tironeando, pero Arlo, con una voz suave y firme, trató de calmarlo. Fue un momento de pura adrenalina, pero también de conexión. Aunque Sander era físicamente imponente y en un estado de pánico, Arlo no lo soltó. El dueño del caballo, un granjero conocido por su temperamento violento, apareció rápidamente en la escena, empuñando un látigo con una evidente frustración. El granjero había estado luchando con Sander durante meses, tratando de domarlo después de que el caballo fuera rescatado de una vida de abuso en las carreras. El maltrato anterior había dejado a Sander con cicatrices, tanto físicas como emocionales, que lo convertían en un animal impredecible y difícil de manejar. Pero en ese momento, cuando el granjero levantó su látigo para golpear a Sander, Arlo, sin pensarlo, se colocó entre ellos. «No lo hagas», dijo Arlo con una firmeza que sorprendió al granjero. «La violencia solo empeorará las cosas». El granjero, aún furioso, le gritó que el caballo era inútil, que ya había agotado todas las opciones y que estaba cansado de su comportamiento impredecible. Pero Arlo insistió, pidiendo paciencia y compasión. «Este caballo necesita tiempo para sanar, no más castigos», agregó.
El enfrentamiento en el mercado subrayó la importancia de la empatía, tanto hacia los animales como hacia aquellos que han sufrido traumas. Fue un recordatorio de que la recuperación y la confianza requieren tiempo, y que la violencia nunca es la solución para curar heridas profundas. Con el tiempo, y gracias a la dedicación y paciencia de Arlo, Sander comenzó a calmarse. Su agitación fue reemplazada por una tranquilidad que solo podía provenir de un sentido renovado de confianza. Y así, lo que había comenzado como un encuentro caótico en el mercado, terminó por forjar un vínculo inquebrantable entre Arlo y Sander. El caballo, que antes era considerado una causa perdida, encontró en Arlo una figura protectora, alguien dispuesto a comprenderlo y ayudarlo a superar su pasado lleno de dolor. Arlo también creció durante este proceso. Aprendió no solo a ser un mejor granjero, sino también un mejor ser humano, descubriendo que el verdadero poder de la vida rural no residía solo en el trabajo duro, sino en las conexiones que podía establecer, tanto con las personas como con los animales. En los días siguientes, Arlo comenzó a ofrecerle golosinas como zanahorias a Sander, con la esperanza de atraer al caballo hacia él. Al principio, Sander no mostró interés en acercarse. Aunque se detenía a inspeccionar las golosinas desde lejos, la curiosidad se veía opacada por su desconfianza y un orgullo herido que lo mantenía alejado. A pesar de esto, Arlo no se desanimó. Para él, este caballo representaba algo más que un desafío. La fascinación que sentía por Sander reavivaba recuerdos de su infancia, cuando visitaba la granja de su padre y había cultivado una pasión por los caballos y la equitación. Sin embargo, la vida en la ciudad lo había alejado de esa parte de sí mismo, forzándolo a abandonar lo que alguna vez le trajo alegría. Ahora, regresar a la granja le ofrecía una nueva oportunidad, no solo para redescubrir esa pasión, sino para revivirla, comenzando con uno de los caballos más desafiantes y fogosos de la localidad. A pesar de los fracasos de los manejadores más experimentados con Sander, Arlo sentía una conexión especial con el animal, algo que le impulsaba a no rendirse. El pueblo, sin embargo, no compartía su optimismo. Los habitantes locales veían a Sander como un animal peligroso e indócil, y criticaban a Arlo por intentar domarlo. Al igual que Sander, Arlo se sentía incomprendido por la comunidad. Para ellos, él era simplemente un habitante de la ciudad, alguien fuera de lugar en la granja, y muchos lo juzgaban duramente por no haber estado presente durante la enfermedad de su padre, un arrepentimiento que Arlo cargaba profundamente en su corazón. Pero a pesar de estos obstáculos, Arlo estaba decidido a cumplir una promesa que le había hecho a su padre en sus últimos momentos: rejuvenecer la granja. Para él, tanto él como Sander necesitaban demostrar a los escépticos que estaban equivocados. Arlo comenzó a investigar métodos de entrenamiento alternativos, evitando aquellos enfoques tradicionales que enfatizaban la disciplina estricta y el castigo, creyendo que estos métodos habían contribuido al comportamiento hostil de Sander. Sander había sufrido bajo entrenadores anteriores que lo habían obligado a correr a pesar de sus lesiones. Este abuso no solo había exacerbado sus heridas físicas, sino que también había quebrado su espíritu, dejándolo marcado por el dolor y la desconfianza hacia los humanos. Arlo dedujo que la agresión de Sander no era más que una fachada, una barrera construida para ocultar su miedo. Rechazando las medidas punitivas, adoptó una metodología más compasiva y paciente, convencido de que la bondad y el entendimiento eran las claves para reconstruir la confianza del caballo y, quizás, sanar sus cicatrices emocionales. Con esta convicción, Arlo emprendió un camino de recuperación conjunta. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a invertir el tiempo necesario. Sander, al igual que él, merecía una segunda oportunidad para sanar y superar las dificultades del pasado. Poco a poco, Arlo comenzó a notar pequeños signos de progreso. Al principio, Sander se acercaba cautelosamente a la cerca del paddock, atraído por las zanahorias que Arlo le ofrecía. A pesar de su desconfianza, Sander empezó a tomar las golosinas, aunque con una actitud desafiante. En más de una ocasión, intentó morder la mano de Arlo, como si probara hasta dónde podía confiar. Pero Arlo no se dejó intimidar.
Cada pequeño avance lo alentaba a continuar. Siguió con paciencia, entrando al paddock, siempre con recompensas en mano, y recompensando a Sander cada vez que no lo pateaba o lo embestía. Aunque estos progresos parecían insignificantes para los demás, para Arlo significaban un cambio en la dinámica entre él y el caballo. Estas sesiones no solo se trataban de entrenamiento, eran oportunidades para construir una relación basada en el respeto mutuo y el entendimiento. Con el tiempo, Sander empezó a relajarse en presencia de Arlo. El caballo ya no retrocedía tan abruptamente cuando lo veía acercarse, y sus ojos, que antes mostraban miedo y desconfianza, comenzaron a reflejar algo más cercano a la curiosidad. Arlo sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero estos pequeños triunfos lo llenaban de esperanza. Cada día que pasaba, la barrera entre ellos se desmoronaba un poco más, y Arlo sentía que estaba no solo ganándose la confianza de Sander, sino también redescubriendo su propia fuerza interior. A medida que la conexión entre ellos se profundizaba, Arlo no podía evitar pensar en su padre. Se preguntaba si estaría orgulloso de él, si vería en su perseverancia y compasión el hombre que siempre había esperado que fuera. El camino que había elegido no era fácil, pero cada día se sentía más seguro de que había tomado la decisión correcta. Y en Sander, veía un reflejo de sí mismo, dos almas heridas que, juntas, intentaban encontrar la paz en un mundo que los había dejado de lado. Cada logro, por pequeño que fuera, representaba un triunfo significativo para Arlo. Saboreaba profundamente cada avance, y su entusiasmo por el entrenamiento de caballos crecía día tras día. Aunque su pasión por los caballos divergía del enfoque más amplio de su padre en la gestión de la granja, Arlo comenzó a notar que su dedicación estaba rindiendo frutos. La comunidad local, inicialmente escéptica, empezó a reconocer sus esfuerzos. Los residentes, que en un principio se habían burlado de su empeño, comenzaron a visitar la granja, curiosos por observar cómo Arlo trabajaba con Sander, el caballo que ellos alguna vez etiquetaron como indomable. Al principio, la mayoría de los espectadores acudían más por morbo que por genuino interés. Se reían en silencio, intercambiando bromas mientras veían a Arlo, un chico de ciudad, tratando de domar a un caballo tan salvaje. Pero a medida que los días pasaban, y los avances entre Arlo y Sander se volvían cada vez más evidentes, las risas empezaron a desvanecerse. La comunidad fue testigo de algo asombroso, la construcción de una relación extraordinaria entre hombre y caballo, basada en la confianza mutua y la paciencia. Meses después de haber comenzado el entrenamiento, llegó un día crucial. Los espectadores, que alguna vez dudaron de Arlo, quedaron en silencio cuando lo vieron acercarse a Sander con una silla de montar en la mano. Todos contuvieron la respiración. Sander, conocido por su comportamiento impredecible, podía en cualquier momento rebelarse, y muchos temían que Arlo pudiera resultar herido. Sin embargo, para sorpresa de todos, Sander no solo no se resistió, sino que corrió hacia Arlo, quedándose quieto mientras se le colocaba la silla. Aquello que una vez parecía imposible, ahora se desarrollaba ante sus ojos. Con cada acción exitosa, Arlo recompensaba a Sander con un terrón de azúcar, y lo que siguió dejó a todos atónitos. En un acto audaz, Arlo montó a Sander. El caballo, tranquilo y controlado, no mostró ni una pizca de rebeldía. Los rumores y las dudas sobre la capacidad de Arlo para domar a Sander se desvanecieron en ese preciso instante. No solo había logrado someter al caballo, sino que también había ganado su total confianza. Unos meses después, Arlo consideró que Sander estaba listo para dar el siguiente paso. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el progreso, Sander aún guardaba miedos relacionados con una antigua lesión que había sufrido en una carrera anterior. Arlo pensó que participar en una última carrera podría no solo rejuvenecer la confianza del caballo, sino también consolidar el vínculo entre ambos. Era una forma de demostrar públicamente el increíble progreso que habían logrado juntos. La carrera atrajo la atención de toda la comunidad local. Muchos de los granjeros recordaban el turbulento pasado de Sander y dudaban que Arlo pudiera persuadir al caballo para competir.
Algunos lo consideraban una locura. Sin embargo, Arlo confiaba plenamente en Xander. Sabía que la conexión que habían desarrollado durante todos esos meses les permitiría superar cualquier obstáculo. Cuando la carrera comenzó y las puertas se abrieron, Xander se detuvo brevemente. El silencio entre los espectadores era palpable, todos contenían la respiración, esperando lo peor. Arlo, sin embargo, no perdió la calma. Con suavidad, le susurró palabras tranquilizadoras al caballo, y Xander, como si comprendiera completamente, avanzó con fuerza. En cuestión de segundos, pasó de la última posición a un ritmo feroz, alcanzando rápidamente a los otros caballos. A medida que avanzaban, Xander parecía redescubrir su pasión por correr. Arlo apenas tuvo que guiarlo, ya que el caballo corría con una determinación que sorprendió a todos. Xander no solo alcanzó a los demás competidores, sino que los superó, y al final de la carrera, lograron un impresionante tercer lugar. Para Xander, que había sido rechazado y considerado indomable, este resultado fue un triunfo. Para Arlo, fue una confirmación de que su enfoque paciente y compasivo había sido el adecuado. Después de la carrera, Arlo decidió que Xander se merecía una jubilación digna. No más carreras ni entrenamientos agotadores. En su lugar, Xander viviría en paz en la granja, ayudando a Arlo a entrenar a otros caballos con problemas. Este nuevo rol fue fundamental para el éxito de Arlo, ya que su reputación como rehabilitador de caballos difíciles creció rápidamente. Con el tiempo, Arlo desarrolló un próspero negocio centrado en su pasión por el entrenamiento de caballos, y la granja floreció bajo su cuidado. A lo largo de los años, ayudó a numerosos caballos a superar traumas, pero siempre mantuvo una conexión especial con Xander. La granja permaneció estable y Arlo se sintió seguro de haber cumplido con las expectativas de su padre. Xander sería apreciado y bien cuidado por el resto de sus días, disfrutando de una vida tranquila y digna. La historia de Arlo y Xander se convirtió en leyenda local. No solo fue un testimonio de la resiliencia y la capacidad de cambio, sino también un recordatorio de que, con paciencia y compasión, incluso los corazones más endurecidos pueden sanar. A través de su experiencia con Xander, Arlo no solo encontró su lugar dentro de la comunidad, sino que también descubrió su propósito y ganó el respeto generalizado de todos. Nunca más volvería a sentirse como un extraño en su propia casa. Gracias por acompañarnos en esta notable historia. Ahora, te pregunto, ¿cómo reaccionarías si te empujaran fuera de tu zona de confort? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Eso es todo por la historia de hoy. Por favor, suscríbete y dale un me gusta. Nos vemos la próxima vez.